Hermanos, ¿a qué evangelio tenemos que ir? Juan. Gracias, la pastora se avispó. Evangelio de Juan, hoy día vamos a poner atención en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Voy a dar lectura, ustedes me pueden seguir, entre los versos 16 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 16 al 22. Seguimos en esta serie, ¿no es cierto?, que son los milagros de Jesús, que quedaron plasmados, documentados justamente en este Evangelio. Y dice así la palabra del Señor. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tenemos tu palabra otra vez como nuestro sustento. Ahora, en este espacio en donde será expuesta, Señor, donde tú te vas a revelar a nosotros. La hemos leído y hemos meditado también algunas cosas brevemente en el transcurso del culto. Pero aquí, Señor, te pedimos de manera muy especial que tu Santo Espíritu pueda auxiliarnos, pueda ayudarnos, Señor. Lo puede hacer conmigo, que tengo una responsabilidad quizás especial con respecto a mis hermanos, porque tengo que explicar este texto, exponer tu palabra, Señor. Pero así todo, soy uno más que va a recibirla. Soy uno más, Señor, que va a ser sustentado por ella. Y por eso te lo pedimos encarecidamente que así sea. Oramos en el nombre bendito de Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, se nota inmediatamente, cuando uno lee el texto, que el milagro en sí, en este caso, es que Jesús camina sobre el agua. ¿Ya? Ese es el milagro. Como les comenté, esto a modo de introducción, como les comenté hace unas semanas atrás, no todos los milagros de Jesús estuvieron destinados a suplir necesidades. ¿Ya? No todos. La gran mayoría de ellos sí. La gran mayoría de ellos sí, especialmente todo lo que tiene que ver con necesidades de salud. Si se acuerdan, partimos con un milagro que tenía que ver con suplir una necesidad de tipo alimentaria. ¿Cuál era? No. Partimos con una que tenía que ver con una necesidad de tipo alimentaria. Que si bien uno toma agua, puede tomar té, puede tomar leche alimentaria. Entonces, ¿cuál era? El agua en vino, ¿no es cierto? Transformó Jesús el agua en vino. ¿Ya? Luego vimos un par de sanidades. Un joven enfermo que estaba a punto de morir, no sabíamos cuál era la enfermedad. Después un paralítico. ¿Ya? La semana pasada, sí, ahí está, ¿no es cierto?, una alimentación de miles de personas. Y hoy, un milagro bastante particular en donde Jesús camina sobre el agua. A primera vista, hermanos, pareciera que esto no tiene nada que ver con un milagro que atienda a alguna necesidad. Necesidad de sustento alimenticio, necesidad, ¿no es cierto?, de sanidad o cualquier tipo de ello. Parece que, a simple vista, insisto, que esto no tiene que ver con atender ninguna necesidad. Pero, como les voy a explicar a medida que va avanzando el mensaje, Jesús sí lo hace. Sí atiende una necesidad. Y atiende una necesidad justamente no con el milagro en sí, sino que a través de lo que Él hizo, llegó hasta los discípulos y allí atendió una necesidad. Ciertamente, no va a ser una necesidad de tipo material, sino una que apunta a la fe, una necesidad, podríamos decir, de confiar en el Señor. ¿Ya? Entonces, para esto, yo les voy a pedir que me pongan atención porque los quiero invitar a poner, primero, centrar nuestra mirada en el contexto. ¿Qué es lo que pasa alrededor, ¿no es cierto?, las circunstancias
en donde este relato nos lleva y que Jesús termina caminando sobre el agua, para después centrarnos en el milagro, en las consecuencias de este milagro, pero también el propósito que tuvo Jesús con obrar o a través de este milagro, ¿no es cierto?, tener o atender una necesidad, ¿ya? Para después, como siempre, lo hago, ¿no es cierto?, poder tener un tiempo en donde podamos aplicar también el texto que tenemos hoy, ¿ya? Entonces, para situarnos como contexto, para situarnos en la temporalidad de este relato, debemos recordar que esto sucedió justamente en las horas posteriores del milagro de la alimentación de los 5.000, ¿ya? Fíjense el capítulo 6, los versos 12 en adelante, dice que cuando quedaron saciados, o sea, terminaron de comer, quedaron con la guatita llena, ¿no es cierto? Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte a orar solo, al monte solo. Entonces, terminó el milagro y Jesús se retira al monte. ¿Por qué? Porque nos está indicando que quiso evitar que esa multitud, que no eran 2, 3, 4 personas, ni 15, ni 20, eran miles de personas, que esa multitud, ante el evidente milagro de alimentarlos, ¿ya? Lo quisieran tomar, hacerlo, ¿no es cierto?, un rey, ¿ya? Jesús entendía muy bien, hermanos, que ese no era el tiempo para él. Entendía y discernía muy bien los tiempos. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver, él primero lo que hace es escabullirse y retirarse de allí, ¿ya? Y para eso, no solamente usó estrategias, sino que, como vamos a ver, le dice a sus discípulos, váyanse al otro lado del lago, yo los sigo, espérenme allí. Envió a sus discípulos entonces para que fueran, obviamente en una embarcación, no lo hizo que fueran nadando, ¿no es cierto? Aproximadamente 10 kilómetros era cruzar el lago de allí, ¿no es cierto?, a la otra orilla, ¿ya? Entonces, mientras Jesús oraba, estamos aquí en la temporalidad, en el contexto, mientras Jesús oraba, los discípulos en esa embarcación comenzaron a remar y se comenzaron a esforzar cada vez más, porque el relato dice que se levantó un fuerte viento que les impedía avanzar con normalidad. O sea, ellos avanzaban y llevaban el viento, ¿no es cierto?, en la espalda, y imagínense ustedes lo que es remar. El texto dice que cuando comenzó el viento a levantarse con más fuerza, ya estaban, ¿no es cierto?, a los 5 kilómetros, o sea, estaban a la mitad. Vamos a ver también el relato que nos dan los otros evangelios al respecto para ir entendiendo mejor. Pero la mitad, ¿no es cierto?, de ese recorrido llevaban remando y cada vez más el viento que les daba en la espalda, ¿no es cierto?, oponía resistencia. Y se estaban cansando. Significaba que estaban entonces a mitad del lago, a mitad de camino, entre comillas, remando casi toda la noche. Y ahora viene después, ¿no es cierto?, el que podamos nosotros centrarnos en el milagro, como lo dije, en las consecuencias y en el propósito de esto. Sabemos que ya el milagro ocurre en estas circunstancias, ¿ya? Los discípulos remando, con mucha dificultad, tratando de llegar pronto a la orilla, al otro lado del lago, y Jesús orando casi hasta el amanecer, ¿ya? Aparentemente despreocupado de lo que sucedía en el lago. Voy a decir por qué aparentemente, lo vamos a ver, pero estas eran las circunstancias. En una barca, en un bote, ¿no es cierto?, remando, ellos, ¿no es cierto?, poniéndole todo el punche, Jesús en un lugar apartado, orando y aparentemente despreocupado de lo que estaba sucediendo. Mientras Jesús oraba, ¿qué sucedía en la embarcación? Podemos suponer que uno a otro le decía, oye, por favor, rema más fuerte, no te canses, no, oye, ya no quiero más. No, sigue, si ya nos queda poco, estamos a la mitad. O dándose quizás ánimo, diciendo ya va a pasar el viento, sigue remando.
¿ya? Se esforzaban ante este fuerte viento que les impedía avanzar. En el Evangelio de Mateo y el de Marcos nos informan que esos 5 kilómetros aproximadamente, como yo le decía, significaba que ya estaban a mitad de camino. Aquí no lo dice. Eso yo lo saqué, obviamente, si ustedes van a los evangelios a buscar ahí, ¿no es cierto?, en los textos paralelos, se van a dar cuenta que eso significaba que estaban a la mitad del lago, ¿ya? Entonces, con respecto al milagro mismo, el texto no deja lugar a dudas. Aquí vamos a centrarnos en esta, podríamos decir, en esta cuestión que desafía sin lugar a dudas la física, ¿ya? Y el texto no deja lugar a dudas de que así sucedió. Miren, y lo leí a propósito, el verso 22, porque pareciera que el verso 22 como que está fuera del relato estrictamente. Pero miren lo que dice el verso 22 del capítulo 6 de Juan. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, ¿ya? Sino que estos se habían ido solos. ¿Qué significa eso? Jesús apareció en la otra orilla, sabían que los discípulos se fueron solos. ¿Cómo llegó allá? O sea, si Jesús caminaba o se hacía el camino por tierra, eso significaba al menos un día de camino. Un día de camino, al menos. ¿Cómo llegó allá Jesús? O sea, algo sucedió. Y eso que ha plasmado ahí, para que entendamos que efectivamente lo que los discípulos relatan, o lo que Juan también relata aquí, que Jesús efectivamente caminó o avanzó sobre el agua para llegar donde estaban estos hombres, ¿no es cierto?, remando. El Evangelio de Marcos también nos da bastante luz con respecto al por qué Jesús fue a ellos caminando, ¿ya? No fue, sin lugar a dudas, no fue porque se le ocurrió a Jesús esa noche después de orar, hoy día voy a hacer algo extraordinario. Se piensa uno, Jesús está orando, entonces mis amigos, mis discípulos también están, voy a hacer algo extraordinario hoy día, voy a ir a caminar, está amaneciendo, para que ellos vean que yo camino sobre el agua. No, tampoco lo hizo porque Jesús era un tanto bromista, que probablemente lo era, ¿no es cierto? Y les voy a dar un susto. Yo sé que estos discípulos míos y estos amigos, ¿no es cierto?, son de repente medio esotéricos, voy a aparecerme por ahí como está todavía sin luz natural completa, voy a aparecer para que se asusten. De hecho, se asustaron, ¿ya? No, lo hizo, según el texto, porque advirtió una necesidad. ¿Se acuerdan que yo les dije y les comenté al inicio que aparentemente este milagro de caminar sobre la agua no tenía nada que ver con atender necesidades? Pero miren lo que nos ayuda en esto el Evangelio de Marcos. Ustedes pueden buscarlo. Marcos capítulo 6, el verso 48. Está hablando exactamente de la misma circunstancia. Marcos 6, verso 48 dice así: pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. O sea, lo que sucedió fue que Jesús obró este milagro, que fue no un milagro directo para atender una necesidad, pero Él dice que se fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían viento en contra. Aquí hay varias cosas también, hermanos. Oscuro, o casi amaneciendo, y Jesús los ve 5 kilómetros. O sea, claro, estrictamente no los ve. Como nosotros miramos 5 kilómetros y que estaban remando como dificultad. Aquí Jesús está mostrando que también es Dios. Y ve la dificultad de sus amigos, de sus discípulos, en el lago, remando con dificultad porque tenían el viento en contra. Jesús conocía entonces de las circunstancias difíciles de sus discípulos, a pesar de que estaban lejos.
a pesar de que estaban al menos 5 kilómetros adentrados en el lago. Ni el relato de Juan ni el de Marcos da a entender que ellos estaban en medio de una tormenta. ¿Ya? O sea, no era una tormenta como tal. Juan solo indica que el lago, en el verso 18, solo indica que el lago se agitaba con un gran viento. ¿Ya? Sin embargo, aquí vamos a Mateo ahora, porque es importante tomar también las visiones o lo que registra los evangelistas aquí. Mateo, en su relato, nos indica que la embarcación estaba siendo azotada por las olas. Tampoco dice que era una tormenta. ¿Ya? Esto está en Mateo 14, verso 21. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Quizá lo que estaba ocurriendo es lo que en nuestro contexto, al menos chileno, escuchamos de vez en cuando, o a veces muchas veces, por las noticias, marejadas. ¿Han escuchado eso? No dice que hay tormenta ni huracán, no, se van a registrar marejadas. Y esas marejadas tienen que ver mucho con el viento. Viento que levanta olas sin ser tormenta, pero que afectan la costa y afectan también a las embarcaciones. Incluso a los bañistas. No se bañen en ciertos lugares porque van a haber marejadas. Entonces, si bien puede no ser una tormenta como tal, la fuerza del viento y las olas pueden poner en peligro la embarcación y los tripulantes. ¿Ya? Este, entre paréntesis, no es el mismo relato de Jesús que calma una tempestad. No es el mismo, no nos confundamos, porque allí Jesús estaba dentro de la barca durmiendo. ¿Se acuerdan? Que estaba dentro de la barca durmiendo y de ahí él despierta y calma el viento. No es el mismo, es otra situación. Sin embargo, era una situación complicada, una situación apremiante. Entonces, hermanos, volviendo a lo central de la idea del texto, es por eso que Jesús deja la orilla, se adentra en el mar, caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque esas personas estaban en dificultades. Como consecuencia, estamos viendo el milagro, las consecuencias, los propósitos, como consecuencia directa e inmediata de ver a alguien que camina sobre las aguas, que es algo físicamente imposible, si no yo lo invito a hacer la prueba, ¿ya? Hoy día quizás es rico en una piscina, voy a probar, a ver si se puede, voy a pasar rapidito, y se va a hundir y se va a refrescar al menos. Bueno, algo físicamente imposible, y ven a alguien, quizás primero una silueta, ellos se asustaron. Dice los relatos que pensaban que era un fantasma, ¿ya? Pero fuera de la dificultad que estaban enfrentando, se agregaba otra, o sea, miedo. O sea, que alguien podría decir, nos están penando aquí, ¿ya? Miedo, o sea, estábamos remando con dificultad y se nos está apareciendo un fantasma. Jesús, ¿qué es lo que hace? Infunde ánimo. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan son casi textuales en esto. Mateo capítulo 14, verso 27, dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. El relato de Juan, soy yo, no teman. Ciertamente, hermanos, ese no tengan miedo, más que no se asustaran por un supuesto fantasma o un ser humano que caminara sobre el agua, tenía que ver de manera más particular con no temer ante las circunstancias difíciles que estaban viviendo. ¿Ya? De otro modo, Mateo no habría dejado allí la expresión ánimo. O sea, cuando uno necesita ánimo, es cuando ¿qué sucede? Cuando uno anda bajoneado anímicamente, ¿no es cierto? O cuando uno tiene poca fuerza física, ánimo. Jesús dice ánimo no porque han visto un fantasma, no tengan temor, ánimo. No, sino porque conocía y sabía las circunstancias que estaban viviendo. Ellos estaban afligidos, estaban cansados y comenzando a desesperarse. Esta última idea, queridos, y realidad, se ve reforzada con lo que el relato agrega en el caso del Evangelio de Juan, que al llegar Jesús a la embarcación y subirse a ella, ésta llegó enseguida a la tierra a donde tenían que llegar. Fíjense lo que dice el verso 21. Juan, entonces, 6, 21. Dice así. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Curioso. O sea, es parte del milagro. Llega Jesús, sube a la barca y llegan enseguida. ¿Cómo sucedió esto? Así. Los otros relatos dicen que ellos quedaron asombrados.
¿Ya? Ellos se llegaron asombrados, dice el Evangelio de Marcos. Por otro lado, tanto Mateo como Marcos indican que al momento de la llegada de Jesús abordando la embarcación, el viento se calmó. Y ellos quedaron, como les decía, sorprendidos o asombrados. Entonces, hermanos, el propósito principal de este milagro en donde Jesús fue caminando sobre las aguas hacia ellos fue auxiliar o socorrer a sus discípulos en dificultad y mostrar además que Él conoce lo que viven, lo que estaban viviendo, aunque se encuentre lejos. Jesús les dejó claro algunas cosas a sus discípulos con todo lo ocurrido. Ya hemos enunciado una de ellas y la vamos a tener en cuenta. ¿Qué cosas le dejó en claro Jesús? ¿Qué cosas enseñó Jesús? No solo con palabras, sino con el hecho mismo. Él es el Señor, no solo en el ámbito espiritual, no solo en el ámbito valórico, no solamente en el ámbito ético, sino que Él es el Señor sobre todas las cosas. Tanto así que tiene dominio inclusive sobre los fenómenos atmosféricos. Es Señor sobre todo y de todo. Él es el Señor todopoderoso. ¿Qué otra cosa está dejando claro Jesús aquí? Aunque creyeran que Él está lejos y no conoce sus dificultades por ser Dios también, está al tanto de todas las cosas, de todo. Fue por eso que acudió en su ayuda, fue por eso que acudió en sus necesidades. Ellos, estos discípulos, debían aprender a confiar en quien es no solamente su cuidador, sino que también que los sustenta en todo. También les dejó claro que no pueden ni deben enfrentar las dificultades que se presentan en su vida confiando en sus fuerzas o en sus habilidades. No sé si se dieron cuenta que en ninguno de los relatos, de ninguno de los evangelios, hace alusión alguna a que mientras vayan remando, chiquillos, oremos, pidamos al Señor, clamemos, que nos ayude, que nos dé fuerza. Nada. Ellos confiaron en sí mismos. Y lo que está dejando claro Jesús aquí es que al darse cuenta ellos, y con un corazón seguramente muy duro, que no podían más, Él se acerca. Él muestra gracia. ¿Se lo merecían? No se lo merecían, pero Él muestra gracia. Aquí estoy. Ánimo. Ánimo. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos, ahora? Aquí es donde se pone interesante el asunto. En la parte final del sermón, la exposición ya está hecha, pero aquí vienen las cosas que deben hacernos pensar más aún. Hermanos, nunca pensemos que nuestro Señor está ajeno a nuestras dificultades o a nuestras necesidades del tipo que sean. Nunca. Sean estas dificultades familiares, económicas, espirituales, incluso de relaciones dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No pensemos jamás. Sí, pucha, pastor, yo también he pensado que aquí el Señor no se dio cuenta de esto, no conoce esto. No, jamás. Aquí se lo dejó claro y el texto, hermanos, el relato nos está dejando muy claro eso. Él siempre está al tanto de todas las cosas que nos ocurren, de todas las cosas que estamos viviendo o de todas nuestras necesidades. ¿Ya? Él estará también y está al tanto inclusive cuando no se lo pidamos. Estaba al tanto de lo que estaban sufriendo y de las angustias que estaban sufriendo estas personas, estos discípulos, aunque ellos no se lo pidieron. Como digo, no hay en ningún relato diciendo, estos se pusieron a orar. No, nada. Así sucedió con ellos y así también va a suceder con nosotros. Sin embargo, esto último que estamos meditando también y aplicando, esto, hermanos, no debe llevarnos a ser incrédulos y a ser irresponsables. ¿A qué me refiero? Como el Señor conoce todas las cosas, como el Señor conoce mis necesidades, entonces yo me voy a quedar de brazos cruzados. Él conoce mis cosas, Él conoce mis necesidades, Él conoce mis problemas. Pensar y llegar a vivir así significa, hermanos, ser incrédulos o al menos ser o tener una mente y una actitud irresponsable pensando que podemos hacer las cosas bien y que solucionaremos nuestros conflictos y necesidades por nosotros mismos también. ¿Ya? Están los dos extremos. Me esfuerzo por mí mismo o
voy a dejar que el Señor actúe, total, Él está diciendo en su palabra que sabe lo que hace. No, po. En nosotros también debe estar el clamar para depender del Señor. Clama a mí, lo voy a citar, clama a mí y te responderé. ¿Ya? Ese texto, si no me equivoco, de Jeremías. Entonces, esas actitudes, derechamente, es tener un corazón idólatra que confía en las fuerzas o que confía en el intelecto humano. No estoy diciendo que no debamos ocupar el intelecto o que no debamos usar nuestras fuerzas físicas, porque si no, no podríamos trabajar. Nosotros o trabajamos con el intelecto o con las fuerzas físicas o con las dos cosas a la vez. No, el problema está en confiar en nosotros mismos, en mis propias fuerzas o en mi propio intelecto. El intelecto y las fuerzas físicas son dadas por Dios para usarlas para su gloria. Pero estas, hermanos, son limitadas. Usted no tiene una mente o una inteligencia infinita, ¿no? Tiene límite. Y usted tampoco tiene fuerzas infinitas, físicas. Eso tiene límite. Son limitadas y tarde o temprano, hermanos, nos damos cuenta de ello. Ejemplos. A propósito del viento, un simple viento puede llegar a ser muy, pero muy destructor. Hace 2 años lo experimentamos, ¿no? ¿Sí? Viento, esos vientos huracanados que hubo en ese temporal hace un par de años atrás. ¿Y qué pasa? Empiezan a caerse árboles y un árbol cae arriba de la casa. O sea, destruye, ¿ya? Muy destructor. Una sencilla chispita, nosotros podemos hacer un fosforito así, ¿esto qué hace? Pero una sencilla chispa provoca un gran incendio que destruye todo a su paso, cobrando la vida de muchos. ¿Sigue sucediendo esto en nuestro país? Hermanos, somos débiles. Y eso es lo que nos quiere mostrar el Señor también hoy día. Somos débiles. Hoy, queridos, hay cientos de miles de personas, millones en el mundo, que están sufriendo de enfermedades que se llaman de tipo anímico, depresiones, ansiedades. Muchos, hermanos, luchan con estas cosas solos. Otros quizás ayudados, como debe ser, a través de medicamentos. Sin embargo, me atrevo a decir que una muy, muy pequeña minoría acuden a Dios como su buen pastor para ser ayudados, para ser consolados. Muy pocos. Jesús, verdadero hombre. Jesús, verdadero Dios, pero que experimentó en su humanidad las mismas cosas que nosotros. Cuando estaba en dificultad, cuando estaba en situaciones extremas, ¿qué es lo que hizo? Se fue a un lugar a meditar, a hacer yoga, se fue a relajar, se fue a tomar un pisco sour para relajarse. No, oró, clamó a su Padre. Clamó a su Padre. O sea, Él que también era Dios, Él que también era divino, no una parte divino, todo divino, pero que estaba experimentando los sufrimientos humanos, igual que usted, igual que yo, Él oró. Entonces, hermanos, ¿qué piensan de nosotros cuando estamos en dificultades? Y allí se comienza a expresar nuestro corazón pecaminoso. Y yo no estoy diciendo con esto que no acudamos al médico y que el médico nos pueda ayudar con tratamiento, ya sea tratamiento, ¿no es cierto?, de tipo psicológico o a través de medicamentos. No estoy diciendo eso. Significa que nuestro corazón debe entregarse al Señor y clamar al Señor. Clamar al Señor. Fíjense que Jesús le dijo, Señor, si es posible, yo no quiero sufrir. Señor, yo sé lo que viene. Padre, yo sé lo que viene. Pero si es tu voluntad que esto no lo viva, que así sea. Pero quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Pero oró al Señor. Pero hermanos, no solamente eso. Y aquí yo creo que es lo que más nos debe de alguna manera remecer. Jesús también pidió ayuda a sus amigos. ¿Cuántas veces le pidió, vengan conmigo, estoy muy deprimido, estoy parafraseando, ayúdenme a orar. Yo voy a orar, ustedes quédense orando conmigo aquí. O sea, pidió ayuda. Pidió ayuda a sus amigos que oraran con él. ¿Qué hacemos nosotros? Y aquí la última reflexión. Ante nuestras propias y quizás muy particulares circunstancias difíciles. Y digo muy particulares porque generalmente nosotros decimos, no, este sufrimiento es mío y nadie más sufre como yo. ¿O no? ¿Ah? No, esto nadie sufre como yo. Todos
sufren de alguna manera, pero este sufrimiento es tan mío que soy tan especial que yo sufro como no sufre nadie, ¿o no? Bueno, en esas circunstancias difíciles, de cualquier índole, ¿cómo estamos actuando? ¿Creemos que Dios está lejos y no vale la pena molestarlo? Que está por allí, ¿no es cierto?, orando a 5 kilómetros, yo estoy remando, esforzándome. ¿A qué lo voy a molestar? ¿Así lo hacemos? ¿Creemos que Dios está lejos? Por lo mismo, enfrento las dificultades, las pruebas, las tristezas, las inseguridades, solo y con mis propias fuerzas. El Señor nos enseña que no puede ni tampoco debe ser así, sino que debemos clamar a Él y Él obrará en favor de sus hijos según sea lo mejor para cada uno de nosotros. Aquí está Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Incluso te voy a dar a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Puede calmar el viento en un instante o puede acompañarte en esa circunstancia difícil para después salir victorioso de ella. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? En la práctica, ¿cómo se hace eso? Ciertamente, el Señor lo puede hacer por medio de un milagro, como sucedió en el relato que revisamos hoy, acercarse de la manera más increíble que ustedes crean, ¿ya? Pero también de otra manera, porque los milagros no son comunes y corrientes. De hecho, en el sermón introductorio sobre los milagros dijimos que, por definición, un milagro es algo extraordinario. Si no, no serían milagros, sino todos los días estaríamos experimentando milagros. Les voy a recordar eso, porque algunos dicen, nació un bebé, es un milagro. Sí, pero estrictamente, bíblicamente, no es un milagro, porque bebés nacen todos los días en todo el mundo y a cada rato. Y yo les daba el dato que tantos bebés por minuto nacen en el mundo. Entonces no sería un milagro. Los milagros tienen que ver con estas cosas. ¿El Señor puede obrar un milagro para sacarte de una necesidad extrema, de un problema extremo? Sí, lo puede hacer, como sucedió en el relato. ¿Ya? Pero en la gran mayoría de los casos no lo hace así. En la gran mayoría de los casos, hermanos, el Señor presta ayuda, el Señor llega a tu lado a través de su cuerpo. De su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. La iglesia, donde Él es la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que de una manera extraordinaria, también, pero no milagrosa, pero extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque es a través de nosotros, de mí, de ustedes, pecadores, débiles, que Él se manifiesta. Y que Él quiere ofrecer también ayuda. Jesucristo, insisto, vuelvo aquí a esa realidad. Jesucristo, siendo Dios, pidió ayuda a sus amigos. Y a veces nosotros, burros, duros de cabeza, queremos enfrentar las cosas solos, o incluso no solamente con el Señor, nadie más lo conoce. Para eso está su cuerpo, donde Él es la cabeza. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Dice Santiago en su carta. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Entonces vaya, arrodíllese y ore al Señor. No dice eso. Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. A través de la iglesia. ¿Significa eso que está mal que usted ore al Señor y le pida por algo en particular? Por ejemplo, aquí por una enfermedad. No. Pero fíjense lo que dice el Señor. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Que se llame a hermanos de la iglesia, a los ancianos, a los pastores de la iglesia, para que oren por él. Miren lo que dice después en la misma epístola, un par de versos más adelante. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Y aquí podemos entrar, ¿no es cierto? Y no lo voy a hacer ahora, si esa sanidad tiene que ver con cosas espirituales o con cosas físicas. En este caso no importa, para que sean sanados. Orando, confesando los pecados unos por otros y orando unos por otros. ¿Qué significa eso? Ayudarse. Pedir ayuda. Pide ayuda. Voy a usar una palabra que puede ser para el video incluso o para usted escandalosa. No sea tonto. No sea tonta. Eso es lo que nos dice el Señor. Pide ayuda. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hebreos 12, verso 5. Miren, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, somos débiles. Muchas veces no vamos a tener idea ni cómo hilvanar una oración. El Espíritu Santo lo hará por nosotros, sin que se lo pidamos. Entonces, mira, hay otra cita, qué interesante. Mientras Pedro, esto está en Hechos 12, el otro estaba en Romanos 8. Hechos 12, verso 5. Mientras Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Ante dificultad, la iglesia clama. Ante la dificultad, la iglesia ora. No confía en sus propias fuerzas, ni colectivamente ni individualmente. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor hoy día, quizás, de manera muy especial, que comience a romper el corazón duro, incrédulo incluso, me atrevo a decir, de creer que yo me la puedo solo, de creer que puedo llevar una vida cristiana en solitario, sin el cuerpo de Cristo, sin pedir ayuda a mis hermanos, que son igual que débiles que yo. No seamos brutos, no seamos tontos, no seamos negligentes, y hagamos la voluntad del Señor en esta y en cualquiera de las cosas que Él nos pida. Oremos. Señor, gracias.